Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su refugio seguro para todo lo que tenga que ver con las emociones fuertes y, por supuesto, las mejores series turcas. Hoy, prepárense porque vamos a hacer un viaje al corazón de esas producciones que nos roban el sueño, pero no como las han visto antes. No vamos a hablar de las tramas, o bueno, no solo de las tramas, vamos a meternos de lleno en algo que a veces pasa desapercibido, pero que en realidad es el alma de cualquier producción que llega a nuestras pantallas, el doblaje y los subtítulos. Porque sí, sabemos que a veces un buen doblaje o unos subtítulos bien puestos pueden hacer toda la diferencia entre una experiencia cinematográfica inolvidable y un bueno, al menos lo intenté. Y créanme, en el mundo de las series turcas, hay de todo. Pero no se me alarmen. Que hoy vamos a desenmascarar esos doblajes que nos han sacado una sonrisa, esos subtítulos que nos han hecho replantear nuestra comprensión del español, y lo más importante, les vamos a dar un adelanto de lo que nos espera en el 2025. Un adelanto que seguramente no se esperan. Así que, antes de que empecemos este viaje lleno de emoción y sorpresas, no se olviden de darle clic a ese botón rojo que dice suscribirse. Activen la campanita también. Así no se perderán ni un solo detalle de lo que tenemos preparado para ustedes. ¿Estamos listos? ¿Ustedes también? Pues vamos allá. Bien, ahora que ya estamos todos aquí, con las palomitas a mano y listos para el drama, hablemos de lo que nos compete. Vamos a desglosar el mundo del doblaje y los subtítulos en las series turcas, pero no de la manera tradicional. No vamos a hablar de los nombres técnicos, ni de los procesos, no, vamos a hablar de las anécdotas. De esas veces que un doblaje sonó tan especial, que nos dejó pensando si en realidad entendíamos el idioma español. O esos subtítulos que hicieron que la escena más romántica terminara siendo una comedia involuntaria. Empecemos por el doblaje, ¿les parece? Y es que el doblaje es un arte, señores, un arte que muchas veces se ve subestimado. Un buen doblaje puede transportar toda la emoción, toda la intensidad de la actuación original, a nuestro idioma. Pero también, un mal doblaje puede arruinar hasta la mejor de las escenas. ¿Recuerdan esa serie donde el protagonista hablaba con una voz que parecía de caricatura? Sí, todos tenemos una serie que nos hizo cuestionar la calidad del doblaje. Y es que, a veces, se escogen voces que no encajan con la personalidad del personaje, o la entonación no va acorde con las emociones que está transmitiendo. Y ahí es cuando el drama turco se convierte en una obra de teatro de aficionado. Piénsenlo, esa escena cumbre, donde el galán le declara su amor eterno a su amada, con una música épica de fondo y, de repente, ¡pum! La voz del doblaje suena como si el actor hubiera estado inhalando helio. La magia se evapora en un instante, y lo que debía ser un momento de intensa emoción se transforma en una situación cómica e involuntaria. Y no hablemos de las series que doblan con acentos regionales que no encajan con la ambientación de la serie, o incluso con la misma voz del personaje original. Es como ver un león hablando con acento de marinero, simplemente no cuadra, por más buena intención que haya. Pero ojo, no todo es malo. Hay doblajes que son verdaderas joyas, que respetan la esencia de los personajes, que logran transmitir la misma pasión y el mismo sentimiento. Y ahí es cuando entendemos la magia de un buen trabajo. Es ese doblaje que hace que nos olvidemos que estamos viendo una serie doblada, y que nos sumerge por completo en la historia. Es ese doblaje que nos hace sentir como si estuviéramos viviendo cada escena, cada diálogo, cada mirada. Son esas voces que se mimetizan con la interpretación original, que capturan la esencia del personaje, que se convierten en la voz que imaginamos al leer el guión. Los dobladores son verdaderos actores de voz, capaces de transmitir emociones con la entonación, con el ritmo, con la inflexión. Ellos son el puente entre la actuación original y nuestra experiencia como espectadores. Y cuando este puente está bien construido, la magia sucede, nos perdemos en la trama, nos emocionamos con los personajes, nos olvidamos que estamos viendo una serie doblada. Es el arte de la interpretación, pero sin el cuerpo, solo con la voz. Un arte que merece ser reconocido y apreciado en su justa medida. Y hablando de miradas, ¿qué me dicen de los subtítulos? ¡Ah, los subtítulos! Esos pequeños héroes anónimos que a veces hacen maravillas y otras veces, bueno, no tanto. Los subtítulos son nuestra ventana al mundo de las series turcas cuando preferimos escuchar las voces originales. Y cuando están bien hechos, son una maravilla. Nos permiten entender cada matiz, cada frase, cada expresión.
Son la herramienta que nos permite disfrutar de la actuación original, de la cadencia del idioma, de las inflexiones de voz, sin perdernos ningún detalle. Nos permiten acceder a las historias en su forma más pura, sin la interpretación de un doblador, sin las limitaciones de un idioma ajeno. Nos hacen sentir como si estuviéramos escuchando la conversación directamente, como si estuviéramos en el mismo lugar que los personajes. Cuando los subtítulos son precisos, cuidadosos y bien sincronizados, nos sumergen en la historia de forma inigualable. Pero cuando los subtítulos son, digamos, creativos, las cosas se complican. ¿Recuerdan esos subtítulos que traducían literalmente todo? Donde las metáforas y las expresiones idiomáticas se perdían en una traducción sin alma. Ahí es cuando el drama se convierte en un trabalenguas. ¿Cuántas veces hemos visto una escena donde la protagonista dice una frase llena de significado, de doble sentido, y los subtítulos nos ofrecen una traducción literal que no tiene ni pies ni cabeza? Es como si el traductor se hubiera limitado a buscar las palabras en un diccionario, sin entender el contexto, la intención, la cultura que hay detrás de cada frase. Es como si hubieran traducido un poema, palabra por palabra, sin entender el ritmo, la musicalidad, la emoción que transmite. Y así, el drama pierde su alma, su profundidad, su razón de ser. O esos subtítulos que van a su propio ritmo, que aparecen demasiado tarde o demasiado pronto, que nos hacen perdernos la mitad de los diálogos. Es como ver una película muda, con la banda sonora de fondo, pero sin entender lo que está pasando. Y no hablemos de los errores ortográficos, de las faltas de puntuación, de las palabras que cambian de género o de número sin explicación. Es como si los subtítulos hubieran sido escritos por un robot que acaba de aprender español, y que todavía no domina las reglas gramaticales. Y es que la traducción es un arte, igual que el doblaje. Requiere entender el contexto, la cultura, las sutilezas del idioma original y encontrar las palabras adecuadas para transmitirlas en nuestro idioma. No se trata solo de traducir palabras, sino de traducir ideas, emociones, intenciones. Se trata de ser un puente entre dos culturas, de encontrar el equivalente más cercano en nuestro idioma, que transmita el mismo significado, la misma fuerza, la misma belleza que el original. Un traductor es un escritor, un intérprete, un artista de las palabras. Es un artesano que trabaja con las herramientas del lenguaje, para crear una nueva obra de arte a partir de otra. Y cuando este arte se hace con cuidado, con dedicación, con pasión, el resultado es una maravilla, una ventana que nos abre las puertas a mundos desconocidos. Pero no se me desesperen, porque no estamos aquí para hablar de los errores, sino de las sorpresas que nos esperan. Y es que, mis queridos amantes de las series turcas, el 2025 viene cargado de novedades en el mundo del doblaje y los subtítulos. Y no son las novedades que se imaginan. Vamos a ver cambios que van a revolucionar la forma en que vemos estas producciones. Prepárense para un viaje al futuro. Vamos a dejar atrás las limitaciones de los doblajes estándar y los subtítulos genéricos, vamos a dar paso a una nueva era donde la tecnología y la creatividad se unen para ofrecer una experiencia completamente personalizada e inmersiva. El futuro del doblaje y los subtítulos ha llegado, y está a punto de transformar nuestra forma de ver las series turcas. Y es que, en el 2025, vamos a presenciar algo que hasta ahora solo habíamos soñado, doblajes y subtítulos que se adaptan a cada espectador. Sí, escucharon bien. Ya no vamos a tener que conformarnos con un doblaje estándar, o unos subtítulos genéricos. Ahora, la inteligencia artificial va a jugar un papel fundamental en la forma en que consumimos nuestras series turcas. La IA no solo va a encargarse de la traducción, sino que va a ir mucho más allá, analizando nuestro perfil de espectador, nuestros gustos, nuestras preferencias, para ofrecernos una experiencia completamente a medida. La IA va a ser nuestro aliado en la búsqueda de la experiencia perfecta, el compañero que nos guíe en el laberinto de las series turcas, el traductor que se adapte a nuestro estilo y nuestra forma de entender el mundo. Imagínense esto, ustedes eligen la serie que quieren ver, y la inteligencia artificial analiza su perfil de espectador. ¿Qué significa esto? Significa que el doblaje va a elegir las voces que mejor se adapten a sus gustos, que los diálogos se van a adaptar a su forma de hablar, que las expresiones se van a traducir de la manera que ustedes entiendan mejor. Si a ustedes les gustan las voces graves, la IA seleccionará a dobladores con ese tipo de voz. Si prefieren las voces dulces, la IA les ofrecerá esas opciones. Si utilizan un vocabulario más coloquial, la IA adaptará los diálogos para que suenen más naturales. Si tienen un gusto por el humor,
La IA buscará las expresiones que mejor se adapten a su sentido del humor. Todo esto en tiempo real, mientras están viendo la serie, adaptándose a cada escena, a cada personaje, a cada emoción. Y lo mismo va a suceder con los subtítulos. Si prefieren una traducción literal, la tendrán. Si prefieren una traducción más interpretativa, la tendrán también. Si quieren subtítulos que utilicen un vocabulario más sencillo, o que expliquen los modismos y las referencias culturales, la IA lo hará por ustedes. Si prefieren subtítulos con una tipografía grande y legible, o con colores que contrasten con el fondo, la IA lo tendrá en cuenta. Si tienen alguna discapacidad visual o auditiva, la IA adaptará los subtítulos para que sean accesibles y fáciles de entender. Todo personalizado. Serán ustedes quienes tengan el control de su experiencia, quienes decidan cómo quieren ver la serie, sin limitaciones, sin barreras, sin compromisos. Y esto no es ciencia ficción, mis queridos amigos. Esto es lo que nos espera en el 2025. La tecnología nos va a permitir vivir las series turcas de una manera completamente nueva, donde cada uno va a tener su propia experiencia personalizada. Ya no vamos a tener que sufrir esos doblajes que no nos convencen, ni esos subtítulos que nos hacen confundir. Ahora, vamos a poder sumergirnos por completo en la historia, sin barreras lingüísticas, sin las limitaciones de los doblajes estándares o los subtítulos genéricos. La IA nos va a ofrecer una experiencia a medida, una experiencia única, una experiencia que se adapte a nuestros gustos y preferencias. Pero eso no es todo, porque las sorpresas no terminan ahí. Prepárense para lo siguiente, doblajes interactivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a poder influir en la forma en que se doblan los diálogos. Imagínense una escena crucial, donde el protagonista está a punto de decir una frase importante. Ustedes, como espectadores, van a poder votar entre varias opciones de doblaje. ¿Quieren que use una expresión coloquial? ¿Prefieren una traducción más formal? ¿Quieren que use un tono dramático o un tono más relajado? La decisión está en sus manos. La IA no solo va a elegir las opciones de doblaje, sino que nos dará la oportunidad de participar en el proceso de creación, de ser parte del equipo, de tomar decisiones que influyan en la forma en que vemos la serie. Y esto no es solo una novedad, es una revolución. Vamos a pasar de ser espectadores pasivos a ser participantes activos en la forma en que se doblan las series. Y esto va a hacer que nuestra experiencia sea aún más inmersiva, aún más personal. Vamos a dejar de ser simples espectadores para convertirnos en creadores de nuestra propia experiencia. Vamos a tener la oportunidad de influir en el resultado, de dejar nuestra huella en la serie, de sentirnos parte de la historia. Y esto, mis queridos amigos, es un cambio de paradigma, una nueva forma de entender el entretenimiento. Y si todo esto les parece increíble, esperen a escuchar lo que viene. Porque las novedades en el 2025 no solo se centran en la personalización y la interactividad, sino también en la creatividad. Vamos a ver doblajes y subtítulos que van a ir más allá de la simple traducción. Van a ser verdaderas obras de arte, que van a añadir valor a la experiencia de ver las series. Los dobladores no solo serán intérpretes de las palabras, sino artistas de la voz, capaces de transmitir emociones, de crear personajes, de dar vida a las historias. Y los traductores no solo serán transcriptores de las frases, sino poetas del lenguaje, capaces de crear metáforas, de encontrar los matices, de transmitir la belleza de la cultura turca. Imagínense doblajes que utilicen juegos de palabras, que incorporen la jerga local, que hagan referencia a nuestra cultura. Doblajes que no solo traduzcan las palabras, sino que adapten el humor, los chistes, las expresiones, para que sean comprensibles para nosotros. Doblajes que nos hagan reír, llorar, suspirar, como si estuviéramos escuchando nuestra propia lengua. Y subtítulos que utilicen tipografías creativas, que jueguen con los colores, que acompañen la emoción de la escena. Subtítulos que no solo sean una guía para entender los diálogos, sino que también sean parte de la estética de la serie. Subtítulos que nos hagan sentir la intensidad del drama, la magia del romance, la emoción de la acción. El objetivo es convertir cada doblaje y cada subtítulo en una experiencia en sí misma, que enriquezca nuestra forma de ver las series. Que nos haga sentir que estamos viendo algo más que una simple traducción, sino una obra de arte que ha sido creada con cariño y dedicación. Que nos haga apreciar la belleza del lenguaje, la magia de la interpretación, el poder de la creatividad. La IA será nuestra aliada para lograr este objetivo, para ofrecer una experiencia personalizada,
interactiva y creativa que nos permita disfrutar de nuestras series turcas de una forma completamente nueva. Y todo esto, señores, es solo la punta del iceberg. Las novedades que nos esperan en el 2025 en el mundo del doblaje y los subtítulos son infinitas. La tecnología está avanzando a pasos agigantados y las posibilidades son ilimitadas. Pero lo más importante es que estas novedades nos van a permitir disfrutar aún más de nuestras series turcas favoritas. Vamos a poder sumergirnos en las historias, emocionarnos con los personajes, suspirar con los romances, todo sin tener que preocuparnos por las barreras lingüísticas. La tecnología nos permitirá conectar con las series de una forma más profunda, más íntima, más emocional. Nos permitirá entender los matices de la cultura turca, apreciar la belleza de su lengua, emocionarnos con sus historias. Y eso, mis queridos amantes de las series, es un regalo. Un regalo que nos va a permitir vivir cada escena, cada diálogo, cada mirada, con toda su intensidad y su emoción. Un regalo que nos abrirá las puertas a mundos desconocidos, que nos permitirá conectar con culturas diferentes, que nos enriquecerá como personas. El futuro del doblaje y los subtítulos ha llegado para transformar nuestra forma de ver las series, y para llevarnos a un nuevo nivel de entretenimiento y emoción. Y ahora, después de este viaje alucinante por el futuro del doblaje y los subtítulos, es momento de recapitular un poco lo que hemos visto. Hoy hemos hablado de esas experiencias, a veces un tanto peculiares, que hemos tenido con doblajes que no siempre estuvieron a la altura y con subtítulos que, digamos, nos hicieron cuestionar nuestra comprensión del español. Hemos recordado esos momentos en los que el doblaje nos ha sacado de la trama, o cuando los subtítulos nos han hecho perdernos la mitad de los diálogos. Pero no nos hemos quedado en la crítica, sino que hemos intentado entender las dificultades que hay detrás de este arte, la complejidad de la traducción, la necesidad de la creatividad y la pasión para hacer un buen trabajo. Pero, más allá de las anécdotas, hemos descubierto que el doblaje y los subtítulos son un arte en sí mismos, que cuando se hacen bien, pueden potenciar nuestra experiencia como espectadores. Hemos visto la magia de las voces que se mimetizan con los personajes, la belleza de las palabras que traducen las emociones, el poder de la creatividad para transformar las historias. Hemos entendido que el doblaje y los subtítulos no son solo un medio para entender los diálogos, sino también una forma de arte que enriquece nuestra experiencia como espectadores. Y lo más importante de todo, hemos echado un vistazo al futuro, un futuro donde la inteligencia artificial va a revolucionar la forma en que consumimos nuestras series turcas. Un futuro donde la personalización y la interactividad van a ser la norma, y donde los doblajes y subtítulos van a dejar de ser una simple traducción para convertirse en verdaderas obras de arte. Un futuro en el que la tecnología y la creatividad se unirán para ofrecernos una experiencia única, personalizada y emocional. El 2025 se presenta como un año de grandes cambios y oportunidades, un año que transformará nuestra forma de ver las series turcas. Así que, mis queridos amigos, el 2025 viene cargado de sorpresas, y estamos listos para recibirlas con los brazos abiertos. Estamos preparados para disfrutar de los nuevos doblajes personalizados, para participar en los doblajes interactivos, para emocionarnos con los subtítulos creativos. Estamos ansiosos por vivir una nueva era del entretenimiento, una era en la que la tecnología y la creatividad se unen para ofrecernos una experiencia inolvidable. Y estamos aún más entusiasmados por compartir esta aventura con ustedes, nuestra comunidad de amantes de las series turcas. Y ahora, antes de que nos despidamos, quiero darles las gracias, a todos y cada uno de ustedes, por acompañarnos en esta aventura. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes del drama, de las emociones fuertes y, por supuesto, de las mejores series turcas. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su pasión. Ustedes son el alma de este canal. Sin su participación, sin su entusiasmo, sin su cariño, este canal no sería lo que es. Son ustedes quienes nos inspiran, quienes nos motivan, quienes nos hacen seguir adelante. Y por eso, queremos agradecerles de corazón por estar siempre ahí, apoyándonos, siguiéndonos, comentando nuestros vídeos. Y hablando de comentarios, ahora es el momento perfecto para que nos cuenten sus propias anécdotas. ¿Recuerdan algún doblaje que los haya dejado sin palabras? ¿O algún subtítulo que los haya hecho reír a carcajadas? Queremos saberlo todo. No se corten, déjenos sus comentarios aquí abajo. Estamos ansiosos por leerlos. Queremos conocer sus experiencias, sus opiniones, sus críticas. Queremos que este canal sea un espacio de diálogo, de intercambio, de debate.
Queremos que se sientan parte de esta comunidad, que se sientan escuchados, que se sientan valorados. Así que, no lo duden más, y déjenos sus comentarios. Y antes de que nos vayamos definitivamente, un pequeño llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también aman las series turcas. Así podremos llegar a más personas, a más amantes del drama, a más entusiastas de la cultura turca. Cuantos más seamos, mejor, porque más fuerte será nuestra comunidad, más grande será nuestro apoyo, más intensa será nuestra pasión. Y recuerden que compartir es demostrar que valoran nuestro trabajo, y que quieren que sigamos creando contenido para ustedes. Y, por supuesto, si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así no se perderán ni una sola de las novedades que tenemos preparadas para ustedes. Cada semana, cada día, estamos trabajando para crear contenido original, interesante y entretenido, para ustedes. Tenemos muchas sorpresas guardadas, muchas ideas en desarrollo, muchas ganas de seguir compartiendo nuestra pasión por las series turcas. Así que no se pierdan ni una sola de las novedades, y únanse a nuestra comunidad de amantes del drama. Porque sí, mis queridos amantes del drama, esto es solo el comienzo. El 2025 nos espera con muchísimas más sorpresas y queremos vivirlas junto a ustedes. Queremos seguir explorando juntos el mundo de las series turcas, descubriendo sus historias, emocionándonos con sus personajes, suspirando con sus romances. Queremos seguir compartiendo nuestra pasión con ustedes, y queremos que ustedes sigan compartiendo su pasión con nosotros. Juntos, podemos hacer de este canal un espacio de encuentro, de alegría, de emoción. Así que no se vayan muy lejos, porque la aventura continúa. ¡Hasta la próxima!